Profe, perdón, Pero inicia, pero de nuevo, ¿esto no se aplica a nosotras o no? los objetivos sí, Sí, ok. ya aquí sí, ya todo esto que sigue en adelante, los objetivos sí van planteados en función la estructura, formato y demás. Ya de aquí en adelante todo lo que explique va con ustedes. Ok, la parte de problema, digo, la parte de objetivos, perdón. En el tema de objetivos, lo primero que hay que entender es el concepto propiamente de qué significa objetivos. O sea, los objetivos son metas que uno plantea. Es como lo que yo espero alcanzar. Eso es lo que buscan los objetivos propiamente dentro de un proyecto. Cualquier proyecto que sea en la vida real, al plantear objetivos, están planteando metas alcanzables. En algunas profesiones se dice que un objetivo debe ser medible. O sea, todo objetivo debe ser medible y todo objetivo debe ser capaz de ser corroborable. ¿En qué sentido corroborable? O sea, que lo que el objetivo plantea realmente se logre demostrar que se alcanzó. Por eso es que, digamos, la analogía objetivo-meta, aunque los planteamientos estratégicos, por ejemplo, un objetivo y una meta se diferencian porque la meta es la instrumentalización del objetivo. Pero digamos que en términos generales se puede decir que es lo mismo a nivel de un objetivo de investigación. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel académico y cuál es la diferencia? Ahí es donde viene un poco el detalle y el asunto. Un objetivo puede ser planteado para determinar un grado de conocimiento de lo que se pretende con un proceso de investigación, que nosotros normalmente le llamamos que el objetivo está asociado propiamente a entregables, a elementos que uno puede entregar durante el proyecto para poder alcanzar precisamente la meta final del proyecto. En los casos dados, por ejemplo, y ahí sí voy separando un poco lo que es teoría de lo que es un proyecto más aplicado, es que el proyecto aplicado es para resolver un problema. El proyecto teórico es para poder demostrar o el proceso llevar a la demostración o no de una hipótesis. Entonces, cuando uno plantea la hipótesis de un proyecto, es porque la idea es que vamos a demostrar precisamente esa situación. Por ejemplo, cuando son proyectos tipo investigación, no teórica, sino digamos como experimentos, que es un tipo de investigación también. En un experimento, uno tiene una variable independiente y una variable dependiente, y en ese caso, ese tipo de investigación lo que lleva a demostrar es la relación de dependencia entre una variable y otra. Yo siempre pongo el caso o el ejemplo de lo que sucede con los proyectos, digamos, los tipos experimentales de control biológico. En un control biológico, mi hipótesis es que un cierto tipo de especie puede controlar la población de otra especie y los experimentos se plantean en condiciones reguladas y siempre la experimentación va bajo las mismas condiciones para con ello poder demostrar o no la hipótesis. Eso es lo que busca un trabajo de ese tipo. En un caso, como lo que van a trabajar las muchachas, precisamente se plantea una hipótesis desde el punto de vista del estudio para con ello el trabajo llegar a demostrar esa posible hipótesis, o sea, esa hipótesis que se planteó. En el caso del resto, cuando hablamos de planteamientos de objetivos, están en función de resolver el problema. O sea, eso es lo que busca la parte práctica. Un problema práctico, nace de una definición de problema y ese problema es una situación empresarial que ustedes van a resolver. Por lo tanto, sus objetivos como metas buscan resolver la situación de la organización. Así de simple. Entonces, digamos que esa es la única variación, pero a nivel de formato, los objetivos cumplen la misma idea y cumplen la misma forma como tal. Entonces, cuando hablamos de grado de conocimiento en investigaciones de este tipo, que son, digamos, tipo académico práctico, académico teórico, como lo quieran ver, es porque la construcción del objetivo está en función del grado cognitivo de aplicación de conocimiento que ustedes tienen que hacer. Voy a saltarme un poco las láminas acá para ir entrando más como en los elementos filosóficos de los objetivos para después pasar ya a la parte propiamente constructiva. Vean, los objetivos o el planteamiento de los objetivos cumple, esto de la reacción ya casi lo vemos, porque no es esta parte de reacción lo que quiero explicarles, es lo siguiente. Esto tampoco, ya eso lo vamos a ver ahorita. Acá. Vamos a ver.
Cuando se dice que los objetivos lo que buscan a nivel de una investigación es precisamente demostrar la adquisición de un conocimiento, es porque cuando nosotros estamos resolviendo, por ejemplo, ese problema empresarial, a su vez hay una demostración de conocimiento sobre esta profesión que ustedes tienen que aplicar en el proyecto. Y esto surge precisamente de estos elementos que llamamos taxonomía de palabra, pero que está relacionado con el dominio cognitivo, que el dominio cognitivo lo que hace referencia es al grado de aplicación de habilidades y conocimientos durante el proyecto. ¿Ven? Entonces, los objetivos guardan una relación con el grado de aplicación de conocimiento que ustedes tienen. Por eso la definición inicial de objetivos de investigación, porque precisamente al ser trabajos o proyectos en este tipo de índole académico, lo que ocupamos es que ustedes demuestren adquisición de su área profesional, gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, yo se los dije en la primera clase, ustedes no los voy a hacer metodólogos, no es el fin del curso. El fin del curso es que ustedes comprendan esta teoría porque el fin o la meta que tiene el trabajo final de graduación es que ustedes logren demostrar la aplicación del conocimiento y eso aplica tanto para algo práctico como para algo teórico. Porque en el teórico van a tener que aplicar también su conocimiento, su juicio de experto en función de resultados para poder demostrar la hipótesis. Entonces, este concepto de taxonomías soy sincero, casi que ningún curso a mí de metodología me lo enseñaron, hasta después ya en cursos un poco más avanzados, que le van explicando un poco esto. Nosotros nos asociamos con la que se llama la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom siempre nos la han presentado únicamente como la parte constructiva del uso de verbos, pero aquí les voy a dar un poquito más la connotación de dónde surge ese tipo de verbos o niveles. La idea es que la taxonomía que propuso esta investigadora ya por los años 50, porque ya tiene su añito, 70 años casi este modelo, es, por un lado tengo el nivel de conocimiento que está representado por los infinitivos verbales, o sea, que implica un nivel o grado, digamos, de aplicación que vamos teniendo con respecto al proyecto. Y en la otra cara tenemos lo que le llamamos el dominio cognitivo, que es el conjunto de habilidades desde el punto de vista racionales, de pensamiento, no, ¿cómo se llama? Conscientes que vamos a aplicar para poder alcanzar el grado de conocimiento que nos propone la cara frontal. O sea, cuando se coloca un infinitivo verbal dentro de un objetivo, que son las palabras que terminan en ar, er, ir, o sea, el verbo como tal, el verbo implica un concepto, una definición que está por detrás, pero que esa definición tiene una interpretación asociado a un grado de conocimiento que a su vez está relacionado con un conjunto de habilidades que uno tiene que aplicar. Ahí es donde me van a ver o van a leer en mis comentarios, sobre todo en esta sección, el tener cuidado de qué tipo de palabra están utilizando. Aquí es, digamos, en esta parte donde tal vez a mí también con el tiempo, cuando lo fui comprendiendo, le da a uno un poquito más de conciencia sobre el tipo de palabras o los conceptos que uno utiliza normalmente en el día a día. Eso también le crea a uno la conciencia de no hablar tan a la libre con criterios subjetivos, sino siempre tratar de fundamentarse. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Yo sé que en internet ustedes encuentran listas como estas, o sea, listas que le dicen a uno, estos son los verbos que van por cada una de las áreas o en uno de los niveles. Sí, está bien. Pero el punto es que ustedes comprendan que cuando comenzamos un objetivo y le ponemos un verbo, o sea, un infinitivo verbal que representa una acción, ustedes van a dar a entender también desde ahí cuál es el grado de profundidad que van a tener sobre la elaboración de ese objetivo. Entonces, ahí uno tiene que tener conciencia de qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, si yo pongo la palabra escribir, escribir es una acción
mínima, tipo recordar, o sea, en los niveles más bajos porque es una acción más manual, que la acción analizar. El analizar conlleva dentro de su conceptualización un conjunto de habilidades que implica interpretación de resultados, inferencias, comparativas, o sea, conlleva una serie de elementos para poder generar un análisis como resultado final. Entonces, el analizar como palabra es una palabra más fuerte en el sentido de que conlleva una serie, unas implicaciones de más profundidad que palabras tan simples como, por ejemplo, revisar. Entonces, por ejemplo, a veces ponen en un verbo, es que revisar la documentación de la empresa. Y ahí sí, revisar la documentación puede ser tan simple como ver los documentos. Ahora, ustedes ven, por ejemplo, revisar en evaluar, ya más arriba. Porque cuando hacemos la connotación completa, la idea del objetivo, y si se construye de una manera correcta, por ejemplo, revisar el modelo de evaluación, ok, ya por sí mismo el elemento modelo de evaluación genera un cierto elemento superior que lo lleva al tema de evaluar, por ejemplo. Entonces ahí es donde también uno comprende que el contexto que uno le ponga a la acción también va a generar si estoy en una habilidad de pensamiento de orden superior o no. Así es como ustedes van a encontrar listas en internet de gente que se ha puesto a tratar de hacer digamos, como una categorización de los verbos, pero los verbos se pueden repetir en uno u otro orden de pensamiento porque también está en función del contexto que le agrego yo adicionalmente en la parte de la redacción del objetivo. Yo sé que en las carreras de nosotros, para nosotros esto en su vida cotidiana es como, o sea, esto uno nunca lo interpreta, no lo tiene claro, pero cuando uno toma conciencia de eso se da cuenta de cosas que tal vez uno ha hecho, redactado, escrito en su vida, que bueno, uno dice, qué madre, ¿por qué lo hice de esa manera? Por lo mismo, porque uno no tenía conciencia de esto. Entonces, la primera parte es entender que un objetivo, al dar a conocer una posible meta, esa meta conlleva una acción. Esa acción es la que está relacionada a los niveles de conocimiento y ahí es por eso muy importante seleccionar un infinitivo verbal de manera correcta. Esa es la primera parte para construir un buen objetivo. Vean que por eso voy en términos de meramente teoría. Entonces, ya entendimos que un objetivo es una meta. Ya entendimos que también dentro de esa meta hay un planteamiento de una acción o acciones a realizar, en realidad es una acción concreta, que está relacionado con un infinitivo verbal que viene a ser la primera palabra que se escribe en el verbo, en el objetivo, y entonces eso ya comienza a enmarcar el objetivo dentro de cierto nivel de conocimiento. Y ahí es donde ya comenzamos a armar un poco el muñeco de los objetivos. Entonces, voy para atrás. Todo objetivo, todo objetivo se construye a partir de cuatro partes. Los objetivos se construyen por cuatro partes y son estos. Todo objetivo debe tener un verbo en infinitivo. Todo objetivo debe tener un qué, que el qué se refiere al elemento sobre el cual se va a aplicar la acción. Por ejemplo, si yo pongo la palabra analizar como infinitivo verbal, vean lo que dice ahí, por ejemplo, en la parte del ejemplo de la parte B. La pregunta que yo me hago es, ¿qué voy a analizar? Si la palabra fuera identificar, es ¿qué voy a identificar? Si la palabra fuera desarrollar, ¿qué voy a desarrollar? En otras palabras, dependiendo de la acción que uno plantee, el qué en general va a corresponder al entregable o producto del objetivo.
O sea, el que nos marca finalmente el producto que el objetivo nos va a dar. Entonces, por ejemplo, digamos que un primer elemento que yo tengo que trabajar en un proyecto puede ser, como todo, generar una situación actual. Entonces, yo puedo decir, establecer. Establecer es un grado intermedio de conocimiento, porque el establecer significa definir, pero a su vez de definir también implica el concluir a elementos concretos, propiamente, delimitar, y entonces ahí el establecer adquiere un poco más de significancia que simplemente una acción como decidir, sino que entonces el establecer conlleva también una parte analítica que permita llevar a elementos o condiciones finales. Entonces yo podría usar la palabra establecer. Cuando hablé de que mi primer producto es una situación actual, entonces podría ser establecer qué, la situación actual en gestión de proyectos, algo así. Entonces, eso que digo, situación actual, se vuelve mi producto como tal. Esa es la construcción del qué. La tercera parte que tiene todo objetivo se conoce como el cómo. El cómo es la manera metodológica, o sea, es un proceso, es en términos de procesos, en la cual voy a lograr el qué, o en la cual se alcanza el qué. Entonces uno se pregunta, establecer la situación actual. ¿Cómo voy a establecer la situación actual? Y la respuesta me la tengo que plantear en términos de procesos o de métodos o de técnicas. No es en función de un resultado, porque normalmente a veces en el cómo quieren poner como un subproducto y no, el cómo no es un subproducto, no es un entregable, es una técnica, un método, una forma. Entonces, por ejemplo, uno puede decir establecer la situación actual mediante la aplicación de técnicas de campo. Técnicas de campo en general, porque todavía ustedes no han definido su diseño metodológico para saber si va a incluir, no sé, entrevista, va a incluir una encuesta, va a incluir revisión documental, va a incluir un focus group, va a incluir, no sé, revisión en internet, no sé. Entonces, como todavía no está definido el diseño metodológico, se plantea un cómo general en este momento. Y también cuando uno plantea varias técnicas en conjunto, entonces uno busca alguna descripción que le permita a uno agrupar su conjunto de elementos, técnicas o métodos mediante las cuales se va a alcanzar el qué. Entonces vean cómo ya he venido construyendo el objetivo. Establecer, que considero que mi primer punto es dejar claro condiciones. Entonces, establecer. ¿Qué voy a establecer? Una situación actual de gestión de proyectos. ¿Cómo voy a establecer esa situación actual de gestión de proyectos? Aplicando técnicas de campo. ¿Ves? Donde uno va respondiendo preguntas, va generando el orden que después es la redacción final del objetivo. Y por último, todo objetivo se le solicita incluirle un para qué. El para qué significa es para qué quiero yo el elemento que está en el qué. ¿Para qué quiero yo establecer la situación actual? O sea, cada objetivo que uno plantee tiene una finalidad propia. Como quien dice, tiene vida propia, tiene personalidad. Entonces cada objetivo va a tener un para qué propio. No es que el mismo para qué es para todos los objetivos, no. Y tampoco establece la situación actual es para solucionar el problema porque apenas estamos estableciendo una situación actual. Es preguntarse y decir, ¿para qué quiero yo establecer una situación actual de la empresa en gestión de proyectos? O sea, ¿cuál es la finalidad mía de hacer esa acción, de realizar esta meta? Entonces uno se tiene que preguntar por cada objetivo, ¿para qué quiero hacer ese elemento que estoy declarando en el objetivo? ¿Ven? Esas son las cuatro partes mediante las cuales se redacta cualquier objetivo de un proyecto. Eso lo usa así la maestría.
Eso está en libros documentados, así que no es un invento de la maestría. Lo que sí ha venido generándose son tendencias. Yo no sé si para otros grupos esto va a cambiar o no, porque yo ya sí he explicado que han habido otras tendencias, donde en algunos casos se plantea el infinitivo verbal, se plantea el qué y se plantea o solo el cómo o solo el para qué. Porque a veces el para qué para ciertos tipos de autores de la parte de metodología señalan que a veces puede sonar, suena redundante. Pero bueno, la maestría, por el momento tenemos este modelo planteado y este es el que ustedes van a usar. El orden sigue siendo igual. Ahí sí, si cambian el orden de cada uno de estos elementos, cambia la redacción del objetivo y no se entiende. Entonces, la idea de que el objetivo se construya a partir de un infinitivo verbal, un qué, un cómo y un para qué, es porque completan una idea. Esto no son ideas, no son párrafos, es simplemente una idea. O sea, es una meta y la meta es concreta. La meta no ocupa explicación. La meta simplemente es colocar en sí el objetivo. Entonces, en la sección 1.3 de objetivos es escribir los objetivos del proyecto. Ahora bien, aquí en esta presentación tengo unos ejemplos de un caso ahí teórico que salía en un libro. No tiene nada que ver con gestión de proyectos porque la idea no es tampoco orientarlo porque cada uno va a construir su propio juego de objetivos. Pero vamos a este punto. El proyecto de ustedes, y eso sí cumple, es que el proyecto de ustedes tiene que tener un objetivo general y varios específicos. El objetivo general en sí es el objetivo macro, la meta amplia del proyecto, y es el que permite hacer el enlace entre problema y solución. El objetivo general es el que dentro de él incluye la solución por un lado, que sería el qué, y por otro lado está la solución. Más bien, la solución está en el qué y cómo se relaciona con el problema se ubica en el para qué. Entonces, primera regla, objetivos generales, ¿cuántos son? Uno. Nada más hay uno. Otra regla, ¿cuántos infinitivos verbales puede tener un objetivo? Uno. Solo un infinitivo verbal. Analizar y escribir, no, no, no. Analizar o determinar, o sea, uno. Nada de analizar y o determinar y, no, no. Un solo infinitivo verbal. Eso es todo lo que puede llevar un objetivo. Entonces, un solo objetivo general, un infinitivo verbal por cada objetivo. Entonces, veamos el caso que tengo acá. Y para no pasar todos con las animaciones, voy a ponerla directamente. Este caso hipotético, que lo tomé también como ejemplo que aparecía en un libro, decía, el problema que encontró la persona investigadora era que los planes de entrenamiento no están considerando las diferencias de necesidades de cada niño. O sea, era un estudio que decía que en una escuela llegaba, no sé, el preparador físico y todos los chiquitos eran igualiticos, según el plan de entrenamiento. Nunca consideraron diferencias. O sea, si un chiquito era más alto, era más bajo, más gordito, más flaco, lo que sea, todos eran igual. A todos les tocaba hacer, no sé, 10 lagartijas, 20 dominadas, abdominales, todo lo mismo. Lo cual implica que yo no estoy ajustando a las condiciones del cuerpo de cada persona. ¿Ok? Entonces su problema era eso, que los planes no estaban considerando las diferencias. El ejemplo que construía el objetivo general decía, ok, el infinitivo verbal tiene que ser un infinitivo que sea de un nivel tal que demuestre una aplicación amplia de ciertas habilidades cognitivas. Hay una regla que dice que anda por ahí, que dice ciertos autores que tiene que ser como el nivel 4 o 5 al menos de Bloom, pero se los voy a poner así más sencillo. En el caso de ustedes que están trabajando desarrollo de soluciones, tiene que ser como crear, generar, proponer, desarrollar, o sea, constructivo.
Tiene que ser una palabra que demuestre que ustedes van a construir algo. La solución de ustedes no se queda, y para que lo tomen de una vez en cuenta, y ahí queda la grabación, por si acaso alguno de ustedes sale como han querido salir algunos al final, no es simplemente decir, encontré estos problemas, entonces, vea, la empresa, usted le recomiendo que tiene que ir a contratar a alguien para hacer gestión de proyectos. Y si su solución fue para ir a hacer una recomendación de esas, mejor no hubiera hecho trabajo de grabación. No, la idea es verlos a ustedes construyendo elementos concretos. O sea, si por ejemplo la solución final del proyecto de ustedes es que la empresa debería hacer un marco de gestión de proyectos, entonces presenten su marco de gestión, la propuesta de ustedes, cuáles son las herramientas, qué procesos debe llevar, cuáles son las plantillas, si se integra con un sistema de TIC, no sé. O sea, ustedes tienen que presentar algo desarrollado, no aplicado ni implementado. Es una propuesta, pero algo que se vea sustancioso como un producto. Entonces, los objetivos de ustedes, de un objetivo general, el infinitivo verbal, va muy asociado a desarrollo, a construcción, a elaboración. O sea, palabras que realmente impliquen que ustedes, dentro de sus habilidades, está la parte elaborativa. Porque pasar del análisis a hacer son 100 pesos diferentes. Una cosa es hablar uno como analizar, pero otra cosa es hacer. Y entonces el hacer es un elemento un poco más amplio. Entonces, vean por ejemplo en este caso, el investigador o la persona investigadora usó la palabra determinar. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué va a determinar? Las habilidades motoras de los niños maternal. O sea, la investigación, si bien es cierto, busca la adecuación, porque eso es lo que busca. Lo que le interesa en primera instancia el estudio era determinar habilidades motoras de los niños, o sea, para encontrar diferencias. ¿Su qué es? O sea, si vemos ese objetivo, el producto final va a ser un inventario de todas las habilidades motoras que se descubrieron en estos niños, ciertos grados de estas diferencias que hay y no sé, tal vez hasta porcentajes de cuántas habilidades están en uno presente un niño, niña, género, por tamaño, por edad. Se supone que eso es lo que más o menos ya va a entender la persona investigadora que va a encontrar. Pero tiene que ver con un listado o un inventario. Luego, ¿cómo? A través de la aplicación de una prueba física. Ven que es un cómo de método, no es un cómo de solución, es un cómo de método. O sea, me está dando una forma en la cual voy a encontrar la prueba física. Digo, voy a encontrar la habilidad motora y es una prueba física. Obviamente hay una relación, motor, físico, o sea, el motor es condición física, no estamos hablando cognitivo, no estamos hablando de la parte de pensamiento, mental, ni psicológica. Habilidad motor es una habilidad física. Entonces, por eso la aplicación es por medio de una prueba física. Entonces, vean cómo abajo voy construyendo el método. ¿Cuál prueba? No sé. Para eso, durante el proceso propiamente habrá algún objetivo que sea determinar o establecer la prueba física, o identificar, o definir, o escoger, o seleccionar la prueba física. Para eso habrá un objetivo específico. Lo que sabemos que el cómo es a través de una prueba física, en términos generales. ¿Para qué? Ahí es donde viene la parte importante del objetivo general. En el objetivo general, el para qué tiene relación directa con el problema. Ahí es donde les digo yo a ustedes que en el caso de ustedes es precisamente el para qué está asociado con su problema. En el caso de la parte teórica, el para qué del objetivo general está asociado con la demostración de la hipótesis. Vean el para qué de este objetivo, para la adecuación de los planes de entrenamiento relacionado al problema. Yo determino habilidades motoras, ¿para qué? Para después adecuar los planes de entrenamiento. Ahí la finalidad, el objetivo está asociado precisamente al problema. Ejemplo, Farid dice, mi problema es que los proyectos no salen en el time to market. ¿Para qué quiere hacer su proyecto? Y ahí, para lograr que los proyectos salgan en el time to market.
o por lo menos para apoyar o para que se aumente la probabilidad de que los proyectos finalicen en time to market. La cuestión es que la solución está orientada a atacar ese problema. El otro ejemplo que pusimos, que la gestión no está adecuada a los tipos de proyectos. ¿Para qué querría yo hacer un proyecto ahí? Y para alinear la gestión de proyectos a la tendencia de proyectos actuales que presenta la organización. Ese sería mi para qué. Entonces, el para qué del proyecto en el objetivo general tiene relación directa con el problema. Ahí es donde entonces se explica la imagen esta de abajito. El objetivo general es el enlace entre el problema y la solución. Esto es un eslabón. Entonces, por un lado, el para qué del objetivo general apunta al problema y el qué del objetivo general lleva a la solución. Desarrollar la gestión de proyectos de organización basado en buenas prácticas para que los proyectos alcancen o salgan en el time to market, así en términos un poco medio coloquiales. Eso puede ser un posible objetivo general. ¿Y por qué hablamos de la gestión de proyectos? Porque ese es el ámbito más general y esa es otra cosa. Por lo general, o lo que dice la regla es que en el objetivo general no se plantea una vez la solución concreta, sino que se plantea la generalidad. Por eso es desarrollar la gestión o proponer la gestión como tal. En algunos casos, ¿verdad? Otros, no sé, hablarán de portafolio, hablarán de programas, hablarán de capacidades, X, Y, Z. Pero lo que busca el objetivo general es tener una amplitud en su qué, de tal manera que la investigación ya conlleve a ayudar o termine de orientar en ciertos objetivos específicos, que ahí sí se concreta en una solución. Pero entonces, la naturaleza del objetivo general es poder servir de enlace entre el problema y la solución. Eso es lo que busca el objetivo general. Ahora bien, ese objetivo general se acompaña de una serie de elementos que llamamos objetivos específicos. El paraguas, como quien dice, quien cubre todo el proyecto es el objetivo general. Los objetivos específicos, lo que son partecitas del proyecto, metas intermedias, que en su conjunto construyen al objetivo general. Eso es como cuando uno hace un proyecto y construye una casa. El objetivo general es construir la casa, conforme a lo que, a lo que yo quiero, que satisfaga las necesidades mías. Pero hay que ir por partes. Entonces uno se plantea como objetivos tener los permisos municipales, tener el presupuesto, no sé, elaborar los fundamentos de la casa con, digamos, resistente. Se plantea después que digamos, los espacios sean adecuados, con buena ventilación. O sea, uno se va planteando metas. Esas metas se van planteando, o esos objetivos alcanzables, se van planteando en una función como de crecimiento de etapas. Entonces, al final de cuentas, todas esas metas que yo me propuse en ese camino para llegar a mi objetivo general, que era construir la casa, entonces es lo que llamamos objetivos específicos, porque son metas intermedias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde un punto de vista general, es esto. El objetivo general cubre todo. Es como decir un paraguas que está aquí arriba, por decirlo de cierta manera. O sea, es como lo que yo tengo cubriendo a esto. Yo puedo decir que un objetivo general está sobre esto, cubre todo esto. Entonces yo tengo aquí mi objetivo general. Entonces ahí está mi objetivo general. Los objetivos específicos son etapas o metas intermedias que se van logrando en el proceso del TFG. Esto representa un entregable y eso representar una fase del proyecto en este modelo. Los modelos pueden ser más asociados solo a los productos, sí, también puede ser, pero va a depender del proyecto de cada uno. Puede haber proyectos donde
Como se los dije, el problema es muy concreto, pero si el problema ya incluye casi un análisis, puede ser que el objetivo nazca de otro lado. Por ejemplo, si alguien plantea y en el problema queda claro que la organización del todo no tiene gestión de proyectos, porque eso se plantea como una causa, o sea, que todo es informal y que lo que se ha inventado se han hecho por ahí, pero que realmente no ha venido a aportar más valor, o tal vez del todo lo que hacen son solo correos. Entonces su primer objetivo ni siquiera es establecer una situación actual porque ya se sabe. O sea, ¿cuál situación actual de gestión de proyectos si ya se sabe que no tienen nada? Entonces ahí su primer objetivo, por ejemplo, no es una situación actual, sino más bien, yo diría, valorar las características de los proyectos. Comenzar a analizar primero los proyectos para saber qué ocupan como organización, o sea, comenzar a valorar, si yo nunca he sabido qué es lo que mis proyectos ocupan, entonces hagamos primero el objetivo inicial para valorar solo los proyectos. Ahí no tengo que valorar nada de prácticas actuales ni nada porque no tienen. Entonces ahí cambia el objetivo conforme a la otra idea que les había mencionado, ¿verdad? Cada uno va a tener un juego de objetivos distintos, porque cada uno va a tener una condición distinta. Y ahí es cuando uno comienza a valorar los objetivos en función de la especificidad de cada proyecto. Como decía, en la parte teórica aplica lo mismo. Eso de los objetivos no cambia. Eso va a ser igual. En la parte teórica ocurre exactamente lo mismo porque yo nazco de que el estado del arte me da una brecha de conocimiento, establezco una hipótesis, que es lo que quiero demostrar, entonces el conjunto de objetivos deben ser las metas que me permitan cumplir con la demostración de la hipótesis. Por ejemplo, si fuera el proyecto o el proyecto tipo experimental que les decía de control biológico. Entonces, mi objetivo general es para demostrar la condición de control biológico que está en la hipótesis. Ese es mi objetivo general, demostrar esa hipótesis. Ahora sí, ¿qué son objetivos intermedios? Bueno, digamos que las especies yo ya las tengo definidas, entonces me salto el paso de definir especies. Más bien, mi primer objetivo sería la construcción de las condiciones o identificar las condiciones, digamos, ambientales en las cuales se puede propiciar ese control biológico. Eso sería casi un primer objetivo. El segundo objetivo entonces sería con ello, porque las variables ya están definidas supuestamente del estudio, entonces defino condiciones que propician el control biológico. El otro sería la elaboración propiamente o elaborar el prototipo o ese prototipo con las condiciones o ese espacio de experimentación. Y después viene, por ejemplo, elaborar los test y después viene la experimentación y por último analizar resultados. Algo así es más o menos los objetivos de una investigación de ese tipo, porque trato de demostrar la hipótesis. ¿Ven? En el caso de los demás, los objetivos van muy asociados a poder obtener diferentes entregables en el proceso, que es un proceso que nace desde primero el análisis interno, pasar por un análisis externo, construcción de una solución y finalmente, como no implementan, siempre todos los proyectos, excepto los teóricos, llevan un objetivo que es como una propuesta de implementación. O sea, alguna manera en la cual, como ustedes no lo van a implementar, le digan a la organización por lo menos por dónde pueden ir las actividades para que pueda implementar. ¿Ven? Eso es precisamente lo que es la orientación de los objetivos. Entonces, de manera teórica tengo uno general, cubre todo el proyecto. Es la visión más amplia del entregable concreto que va a atacar al problema. Tengo los objetivos específicos que me van planteando las metas intermedias. Esas metas intermedias que van a ir en orden para poder llegar a obtener un conjunto de metas que finalmente cumple con el objetivo general. Todos los objetivos tienen que tener una estructura que es infinitivo verbal, un qué, un cómo y un para qué. Y el para qué es diferente en cada objetivo. El infinitivo verbal es diferente. El infinitivo verbal del objetivo general tiene que ser una palabra que sea más amplia que cualquier infinitivo de los objetivos específicos. O sea, el establecimiento de objetivos es un arte, con total sinceridad.
No es que aquí lo hacemos perfecto, porque no se hace perfecto, pero es un arte por lo menos de guía, porque al final tienen que guiarlos. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que hay con respecto propiamente a los objetivos, ya en la construcción, digamos, un poco más práctica? Porque aquí ya voy cerrando, porque estos son como los elementos generales y tal vez hay otros detalles que ya ustedes pueden ver. Es esta. Los, los objetivos específicos, las recomendaciones son estas. Uno general. En un proyecto como el de ustedes se plantea entre 3 a máximo 5 objetivos específicos. Pueden plantear 6, no hay problema. O sea, podría ser, cada proyecto tendrá su consideración, pero la experiencia dice que cuando ya plantean 6, 7, 8, están metiendo tareas y no objetivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa meter una tarea? No sé. En un proyecto, una vez un estudiante en su primera versión, cuando lo entregó, decía elaborar las actas de registro no me acuerdo si eran los requerimientos o algo así, pero elaborar un acta es una acción, es una tarea, no es un entregable. O sea, yo tengo que pensar que el objetivo me tiene que dar un producto, un entregable. Cuando hablamos de entregable es un producto, o sea, algo. A analizar la situación actual. Bueno, eso debería dar un estudio de situación actual, un análisis FODA o XYZ. O sea, es un elemento que tiene algo concreto como producto. Luego, no sé, otro, desarrollar un marco de trabajo. El producto es un marco de trabajo. ¿Ven? Y alguien dirá, profe, pero ¿cómo se mide? Sí, se mide en función del cumplimiento y del proceso analítico que ustedes vienen haciendo para demostrar que el elemento que considero está fundamentado. Por ejemplo, cómo uno mide que ese marco de trabajo, que puede ser un objetivo específico, realmente está asociando y atendiendo elementos del problema. Porque dentro del análisis que ustedes han realizado, vienen construyendo cada una de las etapas y por lo tanto la fundamentación de cómo llegaron a ese marco está asociado a todo el análisis. No es porque el marco me lo saqué debajo de la manga, que eso muchas veces pasa en los proyectos finales, que terminan haciendo una solución, pero yo no sé en qué momento se les olvidó que hicieron un análisis y parece que la solución la sacaron de último momento, basado en sepa Judas qué, y el análisis quedó allá perdido. O sea, el análisis fue para una cosa y la solución fue otra. Una vez yo me acuerdo, un estudiante que hizo, que eso fue terrible, no sé todavía, tampoco hay, sí, también hay culpabilidad del tutor, y el estudiante, ¿cómo es posible que entregue un análisis de resultados pensando o analizando versus agilismo o versus PMBOK? No sé cómo fue, o sea, no me acuerdo muy bien, pero la solución era contraria. O sea, es como que yo analice algo versus el PMBOK para decir que estoy mal y mi solución es ágil. No. O sea, ¿cómo la solución? ¿De dónde salió la solución ágil si su análisis fue contra el PEMBO? Porque dijo que los proyectos eran predictivos y había que analizarlo contra el PEMBO para ver cuáles buenas prácticas, si iban a salir de ahí las buenas prácticas y terminó inventando que era ágil. No sé. O sea, ahí es donde se desalinea completamente un proyecto. Entonces, cuando uno ve que viene con una buena fundamentación, por ejemplo, hicimos un marco de trabajo. Pero primero analicé las condiciones de los proyectos, me dieron con enfoque predictivo. Analicé mis prácticas y me di cuenta que me hacían falta X, Y, Z cosas. Hago un buen análisis de marcos para identificar qué prácticas me pueden dar soporte a esas brechas y entonces hago mi marco basado en esas brechas. Entonces ahí está fundamentado y por lo tanto es medible que el marco va a atender necesidades de la organización. El proceso como tal demuestra la atinencia del entregable. Ahí es donde se mide. Ven, y ahí de esa manera es que se hace la medición en un caso de este tipo de proyecto. Entonces, para que ahí entonces entendamos por qué partimos de un número entre 3 y 5 como un número mágico de cantidad de objetivos para poder establecer que no sean tareas y realmente nos lleve a productos que puedan ser demostrables durante la realización del proyecto. ¿Ven? Eso es en términos generales los que son los objetivos y también implicando la teoría propiamente. Entonces, no sé si hay alguna duda al momento, consulta. Les dije que duraba como 40 minutos y sí, 40 minutos. ¿Dudas, consultas?
Ok, si no hay dudas o consultas, paro aquí la grabación.